Tema central de este video. Turbomáquinas, turbinas hidráulicas. El material expuesto se sustenta en los rigurosos conceptos técnicos, elaborados por el Ing. Mario Alberto García Pérez, bajo el respaldo académico de la Universidad Nacional del Callao. Se establecen aquí las bases fundamentales para el análisis avanzado en la ingeniería de generación de energía hidroeléctrica. Se define formalmente a las máquinas hidráulicas como aquellos dispositivos mecánicos que manejan fluidos en los que la variación de densidad es despreciable, considerándolos incompresibles para fines de diseño. El esquema muestra su división principal. Por un lado, las máquinas de desplazamiento positivo y por otro, las turbomáquinas, donde los cambios en la magnitud y dirección de la velocidad son críticos para el intercambio energético. Estas últimas se subdividen en generadoras, bombas y ventiladores, y motoras, turbinas. El principio de cantidad de movimiento, o momento lineal, es el fundamento físico esencial para el funcionamiento de las turbomáquinas, turbinas, basado en la segunda ley de Newton. Establece que el intercambio de energía entre un fluido y un rodete se produce debido al cambio en la cantidad de movimiento del fluido al interactuar con los álabes. En el contexto de la ingeniería hidráulica y el diseño de turbinas, la interacción fluido-contorno en el codo se refiere al fenómeno físico donde el flujo de agua que sale del rodete, la parte móvil de la turbina, entra en contacto y es redirigido por las paredes de la tubería de succión o tubo de aspiración, específicamente en su sección curva. Este concepto es crítico porque el codo es el punto de transición donde el flujo cambia de dirección, generalmente de vertical a horizontal, para ser evacuado hacia el canal de restitución. La comparación entre un álabe fijo, estator o distribuidor, y un álabe móvil, rodete o rotor, representa el núcleo de la transferencia de energía en las máquinas hidráulicas. Mientras el primero prepara el fluido, el segundo es el que capta la evolución de la fuerza para transformarla en torque. En el diseño teórico, se asume que el rodete cuenta con una cantidad infinita de álabes de espesor nulo. Esto no es un capricho matemático, sino una necesidad para simplificar el flujo. Guía perfecta. Se asume que cada partícula de fluido sigue exactamente la geometría del álabe. No hay espacio para que el fluido se desvíe. Simetría de revolución. Al haber infinitos álabes, las condiciones del flujo son idénticas en cualquier punto de una circunferencia de radio r. El flujo se vuelve axisimétrico. Ángulos de flujo. Bajo esta premisa, el ángulo del fluido beta es idéntico al ángulo constructivo del álabe. Si el concepto de infinitos álabes es la base teórica, la ecuación de Euler es el motor matemático que cuantifica la transferencia de energía. Es la ley fundamental que rige tanto a las bombas, que entregan energía al fluido, como a las turbinas, que la extraen. En el corazón de la máquina, esta ecuación establece que la energía intercambiada por unidad de masa depende exclusivamente del cambio en el momento de la cantidad de movimiento del fluido al pasar por el rodete. Para visualizar la cinemática del fluido, la gráfica desglosa los triángulos de velocidades en los álabes, tanto a la entrada como a la salida del rodete. Se ilustran los vectores que representan la velocidad absoluta del fluido, descompuesta en sus direcciones meridional y periférica, junto con el vector de la velocidad relativa. Este minucioso análisis vectorial es indispensable para deducir la segunda forma de la ecuación de Euler y optimizar el perfil de los álabes. Para cerrar el ciclo de la transferencia de energía, los triángulos de velocidades son la herramienta cinemática que nos permite visualizar cómo el fluido entrega su impulso al rodete. Si la ecuación de Euler es el motor matemático, los triángulos son el mapa vectorial de lo que sucede en los bordes de entrada y salida del álabe. En cualquier punto de la máquina, la velocidad del fluido se descompone en tres vectores fundamentales relacionados por la ley de adición vectorial. Velocidad absoluta, v. Es la velocidad del fluido respecto a un observador fijo, la carcasa de la turbina. Su ángulo respecto a la dirección de movimiento se denomina alfa. Velocidad periférica o del álabe, u. Es la velocidad tangencial del rodete en ese punto específico. Siempre es tangente a la circunferencia de rotación. Velocidad relativa, w. Es la velocidad del fluido tal como la siente el álabe en movimiento.
Su ángulo respecto a la dirección de la velocidad periférica se denomina beta. Para un diseño óptimo, sin choques, este ángulo debe coincidir con el ángulo constructivo del álave. Si la primera forma de la ecuación de Euler es el mapa de impulsos, basado en torques y velocidades tangenciales, la segunda forma es la traducción energética. Esta variante desglosa la energía total intercambiada en tres componentes físicas distintas, permitiéndonos entender qué parte de la potencia proviene de la velocidad pura y qué parte de los cambios de presión. Para completar este recorrido por la física de las turbinas, debemos distinguir entre la energía que el fluido posee por su estado, estática, y la que posee por su movimiento, dinámica. En hidráulica, estas se expresan comúnmente en términos de cabeza o altura, metros de columna de agua. Esta distinción es vital para entender por qué una turbina necesita un tubo de aspiración y cómo se recupera la energía que, de otro modo, se perdería al salir del rodete. El concepto de espectro de la máquina nos permite ubicar cada diseño en un mapa global de aplicación, mientras que el grado de reacción define la identidad termodinámica de la turbina. La matriz de diseño en turbomáquinas no es solo una tabla de valores, es el ecosistema de variables donde se cruzan las necesidades del sitio, hidráulica, con las capacidades de la máquina, mecánica. Para que el intercambio de energía que vimos con la ecuación de Euler sea eficiente, las condiciones de entrada deben estar perfectamente calibradas. Si las condiciones de entrada determinan cuánta energía puede captar la máquina, las condiciones de salida definen cuánta energía realmente se aprovechó y cuánta se desperdició. En la matriz de diseño, el estado 2, salida del rodete, es crítico porque es donde el riesgo de cavitación es máximo y donde la interacción con el codo, tubo de aspiración, decide la eficiencia final. La síntesis entre la física y el diseño en las turbomáquinas es el proceso de convertir las leyes de conservación de la energía y el movimiento en una geometría física, acero y concreto. Esta transición no es lineal, sino un ciclo iterativo donde la teoría dicta la forma y la realidad física impone los límites.